Ya. Y seguimos con don Víctor Casabamán, el creador de Papá Chacalón y de muchos temas, 300 temas, y nos interesa como Full Ritmo, que llegamos a todo el sur del país, el tema Gaviota. Es todo un éxito, maestro, a nivel no solamente de Perú, en Bolivia, que lo han grabado los capos, están grabando o están tocando este tema. ¿Y está muy lejos de allá para acá, no? ¿Está lejos de allá del sur para acá, no? No, no está cerca. Está cerca. Está cerca. Porque no me llega la plata. Oh. Cuéntame, maestro. ¿Qué te cuento? Bueno, yo acá dándole una autorización a Rosy para que el tema Gaviota lo haga en su voz, a su modo, con ¿Vas a grabar Gaviota? Uy, Dios mío. con bastante sabor. ¿Ya? Porque el sabor es lo más importante, ¿no? Darle el swing característico. Y qué mejor que hacerlo con una buena voz. Ojalá todo salga bonito y aquí estamos pues como siempre los compositores creando y los intérpretes cada día aparecen más y hay uno que tiene bastante profesionalidad y eso es lo más importante. Lo más importante. Trabajar con bastante profesionalidad. Full Ritmo, a todo color. ¿Y cuánto tiempo tiene este tema Gaviota? ¿Ya cuántos años de haberlo Estamos escrito? hablando de que Gaviota debe tener ya, es del más o menos cerca de los 80 más o menos, ¿no? Estoy viendo a las playas de Cerro Azul y hay bastantes gaviotas. Ya. ¿Te inspiraste en una playa de repente del norte? ¿O de No, Lima? no. Gaviota no me inspiro en un ave precisamente. Gaviota es la historia de un hijo que se va. Ah, mira, qué loco. No tiene nada que ver con el ave, simplemente es un paralelo, ¿no? Es una metáfora. Como dice, ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, Gaviota? O sea, estás hablándole al hijo, ¿no? Claro. No comprendo tu loca juventud. Estás hablando del hijo. Tal vez sea tu loca juventud que te obliga a volar hacia el sur. Claro. Se va de la casa. Y si un día regresa ya herido, cansado. Pero ahí está su familia para recibirlo. Es una gran historia, pero hay que entenderla bien. No es nadie, es la historia. Bueno, maestro, siempre usted con sus historias nacidas del corazón, ¿no? Sí, son... la composición se basa en la credibilidad y en la forma de hacerlo. Primero en una forma paralela para que todo lo entienda, pero luego analizar qué se quiere decir en realidad en la composición. Interesante. Éxito, maestro.